Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a analizar unas noticias que tienen que ver con lo último que está ocurriendo en Israel, en Gaza, y lo vamos a comparar con un mandato, una cita bíblica donde está un mandato de Yahvé, que si el pueblo de Israel lo cumplía, Jehová le iba a permitir poseer tierras, invadir ciudades y todo lo que tenían, si cumplían ese mandato. Y al final vamos a hablar de una situación en Colombia que tiene que ver con el presidente Petro, que ha sido amenazado de muerte. Eso lo vamos a estar hablando el día de hoy. Iniciamos con la situación de Gaza, donde en los últimos días, en las últimas horas, se han divulgado imágenes, nuevas imágenes de palestinos en ropa interior detenidos en grupo en la franja de Gaza. Por parte de Israel se dice que son milicianos de Hamás, pero ha dejado serias dudas porque al parecer no serían milicianos sino personas civiles. Materiales similares circulan en las redes sociales desde esta semana y una ONG denunció que entre los detenidos figuran desplazados, médicos, científicos, periodistas y personas mayores. En las redes sociales circulan estas imágenes que muestran a un grupo de palestinos semidesnudos con las manos en alto y sosteniendo lo que parece ser un documento de identidad mientras son rodeados por militares y tanques israelíes en la franja de Gaza. En los materiales audiovisuales se observan al menos 50 personas alineadas frente a las fuerzas israelíes en un paisaje urbano. Esto parece como cuando allá en El Salvador Bukele manda a los Mara a las cárceles, ¿no? Bueno, en el caso de El Salvador sí son delincuentes, personas que obviamente merecen ser judicializadas, pero al parecer en este caso lo que se está denunciando es que la gran mayoría son civiles. Este es uno de los videos que circula, donde se ve las personas alineadas en ropa interior, mostrando identificaciones y sometidos bajo el ejército israelí. Ahí va uno, parece que tiene un arma y bueno, eso se utiliza para decir que son de Hamás, porque estarían armados, pero quién sabe si el mismo ejército de Israel les da estas armas para que ellos desfilen y ellos luego tengan pruebas para decir que efectivamente eran milicianos, que los arrestaron, les quitaron las armas y así lo están mostrando al mundo entero. Yo no me creo que estos sean de Hamás. Quizás hay alguno, no podemos descartarlo, pero seguro aquí la gran mayoría son civiles. Y les dan estas armas para que las muestren y parezca que son de estos milicianos de Hamás. Para mí todo eso fue preparado con esa intención, para que pareciera otra cosa distinta a lo que realmente podría ser. Y es el abuso de las fuerzas del ejército de Israel en contra de palestinos, civiles, comunes y corrientes. Este es otro video de cómo los van llevando en ropa interior. Esto es una humillación. Esto se hace en medio de la guerra como un símbolo de humillación total. Destruidos, despojados de sus familias, de sus pertenencias y también de su ropa. El portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, aseguró que muchos integrantes de Hamás decidieron rendirse este sábado y revelaron información de inteligencia sobre el funcionamiento del movimiento palestino. En Shejaiya y Jabalilla, los terroristas que se rindieron entregaron armas y equipos, dijo, confirmando la veracidad de las imágenes divulgadas. Yo personalmente no le creo al señor Hagari ni al ejército de Israel. Ellos pudieron haber hecho este montaje, que desde mi punto de vista es lo más seguro, y de esa forma mostrar pruebas ante la comunidad internacional. En las redes sociales circulan desde el jueves fotos y videos grabados en Gaza de hombres detenidos en grupo y siendo obligados a desnudarse hasta quedar en ropa interior. Algunas imágenes muestran a los detenidos arrodillados en filas, algunos con las manos atadas a la espalda y otros con los ojos vendados. Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a circular rumores acerca de que el video publicado podría tratarse de un montaje propagandístico del ejército de Israel. Según Al Jazeera, usuarios señalan que el hombre sostiene una vez su arma con la mano derecha y en otra ocasión con la izquierda. Además, los internautas afirman que el hombre entrega el arma y luego se desnuda y no al revés. Asimismo, publican más de una grabación del video demostrando que fue filmado varias veces. Esto es lo que muchas personas denuncian, de que el video tiene cortes, tiene edición, porque en esta imagen de la derecha, cuando él apenas va saliendo de la fila, sostiene el fusil con su mano izquierda del lado donde está el cañón, donde está la mira del fusil, y en esta otra imagen ya cuando la va a colocar, esa parte del fusil cambia a la mano
derecha. Y en el video no se ve que él haga este intercambio. Esto es lo que muchos denuncian, pero vamos a ver el video para ver si esto es real. Si cuando el señor va a poner el arma, el fusil cambia de mano. Por acá lo tenemos, vamos a ver, vamos a adelantarlo un poquito. Cuando ya el señor comienza a caminar, ahí viene. Tiene el fusil en su mano izquierda, la parte donde está el cañón. No se ve ningún cambio. Tiene el fusil en la misma mano. Y cuando lo va a poner, bueno, yo no veo cambio de mano y tampoco veo que luego lo tenga en la mano derecha. Así que lo que a mí me lleva a pensar es que por lo menos este argumento que está aquí, que se utiliza para decir que el video es falso, pues el argumento no sería válido. Por eso estamos comparando aquí el video, la secuencia completa. No veo tampoco ningún corte, por lo menos ningún corte claro, ninguna edición extraña. Y ahí está la prueba, ¿no? Nunca hace cambio de mano, por lo tanto, este argumento para desacreditar el video es falso. Lo cual no quiere decir que los rumores de que todo esto sea un montaje para incriminar a civiles como si fueran de Hamas, no quiere decir que esto sea falso. Desde mi punto de vista es lo más probable que Israel haya hecho todo este montaje para justificar este abuso, pero en este caso, esta prueba, esta supuesta prueba para justificar que el video sería falso, pues no es cierta. Aquí lo estamos mostrando para que veamos que esto que se está difundiendo, donde supuestamente el señor cambia el arma de mano, no es verdad. Ya vimos el video y comparamos y así no sucedió. Según el monitor euromediterráneo de derechos humanos, entre los detenidos figuran desplazados, médicos, científicos, periodistas y personas mayores. Un testigo aseguró que los militares israelíes dispararon a al menos 7 hombres porque no querían quitarse la ropa ni obedecer sus órdenes, ya que consideraban que eran vejatorias. Esto es una zona de guerra total en Gaza. Estar por ahí, en ese territorio, en estos momentos, yo diría que es el lugar más peligroso del mundo. Por eso mucha gente se ha ido desplazada, se ha ido de allí, porque en estos momentos el ejército de Israel tiene control total a lo largo y ancho de la franja de Gaza. Comenzaron por el norte, pero ya comenzaron a bombardear el sur. La operación terrestre también comenzó a invadir toda la zona sur de Gaza y ya no hay para dónde coger ni para dónde esconderse. Y civil que vean por allí lo arrestan, lo interrogan o en el peor de los casos lo asesinan, como ya lo han hecho en otras ocasiones. Ante esto, según un análisis, se dice que lo que está ocurriendo en Gaza, la matanza, es sin precedentes. Estudio israelí eleva las muertes de civiles en Gaza a un 61% del total. El análisis sostiene que Israel no respetó deliberadamente el principio de discriminación del derecho internacional humanitario. Un análisis a cargo del profesor de Sociología de la Universidad Abierta de Israel, Yagil Levy, concluye que la campaña de ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza es la más indiscriminada en cuanto a víctimas civiles de los últimos años, lo que está resultando en una matanza sin precedentes con un patrón de actuación deliberado. O sea que cuando dicen que no ha discriminado, es que Israel no pregunta. No se cerciora si donde va a bombardear realmente hay gente de Hamas, sino que disparan y después preguntan. Por eso han caído tantas personas, ya las cifras van más de 15.000 fallecidos, entre ellos muchísimos niños, que uno se pregunta, bueno, ¿y qué tienen que ver los niños en todo esto? ¿Por qué, sabiendo que hay campos de refugiados, donde hay muchísimas familias, muchísimos niños, por qué bombardean? Con la excusa de que Hamas también se está escondiendo allí, que tiene túneles debajo, pero entonces si es así, tenemos que hablar de crímenes de guerra, que de esto ya se ha acusado a Israel y al señor Netanyahu. Pero como Israel es el dueño del mundo, pues ellos pueden hacer esto y no reciben ningún tipo de sanción. Las potencias se pronuncian, la ONU se pronuncia, pero al final no se hace absolutamente nada. Si esto lo hace otro país, téngalo por seguro que ya estuvieran invadidos. Téngalo por seguro que ya le hubiesen llovido sanciones y ya las naciones, sobre todo las más poderosas, hubiesen hecho todo lo posible por detenerlo. Pero a Israel nadie le dice nada. Puede hacer y deshacer, se pasa por la faja los tratados internacionales, los decretos de la ONU, los derechos humanitarios, porque como lo he dicho en otros videos analizando esta situación, Israel no obedece a las leyes del mundo. Israel obedece a las leyes que están escritas en sus libros sagrados dadas por su Dios. Esas son las leyes que se rige Israel. Entonces, si la ONU dice no bombardear, cesar el fuego,
a eso no le hace caso, pero si en su Torá dice que debes destruir las ciudades enteras para recuperar tu tierra prometida, ese es el mandato que va a ejecutar Israel sin ningún tipo de problema. En este estudio, que ha sido publicado el sábado por el periódico israelí Haaretz, Levy examina la proporción de civiles gazatíes muertos respecto al total de víctimas fatales en el enclave durante las operaciones de los últimos 11 años. Es decir, que de todos estos conflictos en los últimos 11 años, esta es la ocasión donde más han caído civiles. Y el número es alarmante. O sea que desde un medio israelí se confirma la masacre que está sucediendo en Gaza. Porque algunas personas dicen, no, es que tú solo sacas las fuentes que provienen del lado palestino o de medios árabes que difunden, ¿no?, el tema del genocidio. Pero es que este es un medio y un estudio del lado de Israel donde se está confirmando que evidentemente lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, una masacre, y se están asesinando de forma indiscriminada a civiles. Que eso es lo que ha hecho que mucha gente se queje a nivel internacional. Pero lo sorprendente de todo esto es que gran parte de las potencias occidentales y de la sociedad en general defienden a Israel. Usted ve en redes sociales cuando se habla de estos temas y usted va a ver gran parte de comentarios defendiendo a Israel, que está en su derecho de defenderse, que Hamas atacó primero, que Israel es el pueblo elegido, que están con Israel, que Dios bendiga a Israel. Bueno, comentarios de ese tipo que lo que están demostrando es una ignorancia, un desconocimiento profundo de lo que está sucediendo realmente. Un desconocimiento de lo que es ese supuesto pueblo elegido y un desconocimiento de lo que realmente se está disputando en el marco de esta guerra. Cuando opinamos sin todo ese contexto, nuestra opinión, pues obviamente debe ser respetada, pero no va a ser una opinión que se acerque a la realidad. Además, estas cifras son superiores a la media del siglo XX, porque el tema de Gaza no es que el conflicto desde el 7 de octubre sea el único. Estos están en batalla desde 1948 y han habido distintos enfrentamientos. Este enfrentamiento actual dejó un saldo o ha dejado un saldo de un 61% de víctimas civiles. Por ejemplo, en otras ocasiones ha habido de un 40% o de un 33% de pérdidas civiles, que también es alta, pero en este caso 61%. O sea que esto parece más una guerra en contra de la población civil que en contra del mismo grupo de Hamas. Las cifras lo están demostrando. Esto no es algo que me estoy inventando yo, sino que ahí están los datos. Israel no pregunta, no les interesa si son de Hamas, si son de civiles. Ellos mandan las bombas porque más allá del conflicto con Hamas, ellos lo que no quieren es a los palestinos ahí. Entonces, entre más puedan destruir, entre más víctimas caigan y entre más desplazados haya en la franja de Gaza, para ellos mejor. Entonces, no se van a poner a discriminar. Oye, vamos a hacer un estudio para ver si aquí realmente se esconde Hamas. No, mande la bomba y destruya el edificio y después miramos a ver si de pronto cayó alguno de Hamas. Pero si murieron miles de palestinos, de civiles, para ellos muchísimo mejor. Y en medio de los bombardeos, una de las cosas que también ha sucedido es destrucción del legado religioso en Gaza, de mezquitas. Mezquitas donde, bueno, los musulmanes de Gaza iban allí a congregarse, ¿no?, en el tema de su fe. Esta mezquita, como dice la nota, es muy antigua, un templo bizantino que fue destruido por los bombardeos. Esta había logrado sobrevivir a múltiples ataques a lo largo de la historia. Ahora ha quedado reducida a escombros solo con el minarete intacto, que es la torre. Vemos aquí las imágenes del antes y después. Esta es la gran mezquita Omarí, ubicada en la ciudad de Gaza y considerada la más grande y antigua del enclave palestino. Fue reducida a escombros el pasado viernes debido a bombardeos israelíes que dejaron solo el alminar en pie. Esto demuestra que Israel no le tiembla la mano si tiene que bombardear también complejos religiosos. Por eso el tema del monte del templo en Jerusalén, no nos sorprendamos si ellos destruyen eso con este mismo modus operandi. Bombardeos para destruir la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Ya lo hicieron aquí en Gaza, no les importó, y seguramente en el tema de Jerusalén será algo parecido. Aquí vemos las imágenes de la mezquita destruida. Solo quedó en pie la torre, de resto escombros. Aquí vemos un libro, el Corán, y todos los escombros de esta mezquita. Yo veo esto y me imagino en un mediano plazo, en un futuro cercano,
lo que podría suceder en Jerusalén. Y de fondo se escuchan los disparos. El terror que debe ser estar ahí, ¿no? Así era la mezquita en la antigüedad, una construcción pues muy bonita. Aquí estaban los musulmanes palestinos congregados, un complejo bastante grande, y esto quedó reducido a escombros, como lo vemos acá. Esto por supuesto ha indignado a los palestinos, al mundo musulmán, pero bueno, esta como no es tan importante como las que están en Jerusalén, de momento no creo que tenga efectos significativos. Pero lo peor de todo, queridos amigos, es que se estima que esta guerra de alta intensidad, cuando se dice alta intensidad es bombardeos todos los días, operación terrestre, desplazamientos, todo lo que hemos estado viendo en estos más de 2 meses de conflicto, se dice que podría durar 2 meses más. ¿Ustedes creen que Gaza soporta 2 meses más a este ritmo? Si ya está en su gran parte del territorio bombardeada, decenas de miles de fallecidos, cientos de miles de desplazados. ¿Qué pasará si esto dura 2 meses más? Eso sería terrible para la población de Gaza, que al final, si esto llegase a ser cierto, después de 2 meses, pues no quedaría absolutamente nada. Según la emisora israelí Kan, al final de este periodo no habrá un alto al fuego, sino que las fuerzas del país hebreo en el enclave pasarán a desarrollar actividades puntuales. Los combates de alta intensidad entre las Fuerzas Armadas de Israel y el grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza podrían durar 2 meses más, según fuentes israelíes consultadas por la emisora Kan. De acuerdo al medio, al final de este periodo no habrá ese alto al fuego, sino actividades puntuales, operaciones puntuales. Los informantes también revelaron que durante los próximos 2 meses Israel intentará avanzar en más acuerdos para liberar a más rehenes. Además, sugirieron que en cierto momento el país hebreo permitirá que algunos de los residentes de la Franja de Gaza regresen a sus hogares. Según la emisora, se trata de una exigencia de Estados Unidos y también una necesidad operativa. Y esta es la situación actual, queridos amigos. La matanza indiscriminada, una de las más altas, por no decir la más alta, en lo que va de historia, ¿no? De este conflicto, de historia reciente, porque si vamos a la historia milenaria, yo diría que este conflicto se queda pequeño, pero en la historia reciente este sería el más fuerte. Y en medio de ese conflicto, el legado religioso del Islam bombardeado con la mezquita que vimos, lo que refleja también que esto, más allá de ser un conflicto territorial, es un conflicto religioso, que realmente es la base. Sabemos que la base de este conflicto es teológico, disputas de creencias, disputas de profecías, de promesas de falsos dioses que han enfrentado a estos dos pueblos. Y en medio de esas leyes divinas que motivan el accionar de Israel, son mandatos que están en sus libros sagrados, más exactamente en la Torá. En Deuteronomio 6, desde el versículo 10, hay una parte muy interesante que nos ayuda a entender el accionar en muchos momentos de la historia de Israel. El título dice exhortaciones a la obediencia por parte de Yahvé. Esto es un mandato de Yahvé. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, es decir, su tierra prometida, y Gaza está dentro de todo este territorio, ¿no? Todo lo que es la tierra de Israel actualmente y algunas zonas más de Medio Oriente. Entonces el mandato fue que una vez el pueblo de Israel entrara a esa tierra prometida, dice Yahvé que entrarían en ciudades grandes y buenas que no edificaste. Claro, ¿y por qué no las edificaron? Porque ya había gente viviendo ahí. Cuando estos señores llegan, ya había poblaciones desarrolladas ahí y tenían ciudades edificadas, sus casas, tenían sus cultivos. Israel llegó a arrasar y a quedarse con todo eso. Y dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que te comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, Jehová les dice que les va a dar esa tierra, y esa tierra pues va a tener ciudades, va a tener cultivos, va a tener comida, alimento en abundancia. Y una vez el pueblo de Israel sacara a toda esa gente de ahí, ellos iban a quedar con todo eso. Por eso les dice, ciudades que no edificaste, viñas que tú no plantaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Es decir, te vas a quedar con todo, te vas a robar absolutamente todo
luego de destruir a la población que estaba ahí. Eso es una ocupación ilegal desde aquella época. Entonces, ¿qué ha hecho Israel desde 1948 de manera oficial, cuando ya su Estado se había establecido, el Estado de Israel? Comenzó a hacer eso que está ahí como mandato. Poseer ciudades que no edificaste, casas que no construyeron, todos los bienes y alimentos que ellos pues no depositaron ahí, se quedaron con todo, y todas las siembras que ellos no plantaron, se quedaron con absolutamente todo. Cuando Israel llega, desde 1947, con la resolución de la ONU, ya había muchas ciudades donde vivían los palestinos, había procesos de siembra en vastas zonas de la región, habían vías construidas, es decir, había un cierto desarrollo que ya los palestinos durante varios siglos habían establecido en esa zona. Israel llega y se apodera de todo. Luego ellos pues hicieron inversiones, construyeron nuevas ciudades, nuevas cosas, pero la base que estaba ahí se la quedaron ellos y los palestinos desplazados. ¿Quién les autorizó a hacer eso? Ya lo estamos viendo. Cuando ellos estén en la tierra que su Dios le prometió, ya están allá, pueden hacer todo eso. Es decir, que ellos el día de mañana, luego de terminar con Gaza, se meten a otra ciudad y no tienen problema. La ONU puede decir, Estados Unidos puede decir, el otro puede decir, ellos obedecen esto, no lo que diga la ONU. Entonces, cuando vayan por Jerusalén, va a suceder lo mismo. Ciudades que no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, no te olvides de honrar a tu Dios. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Había pueblos que adoraban a otros falsos dioses, porque es que Israel no fue el único pueblo contactado e influenciado por estos antiguos seres negativos. Los demás pueblos también tenían sus dioses, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre toda la tierra. O sea que Israel tiene la bendición de su deidad, y si le obedecen al pie de la letra, Jehová les dará la tierra, con todo lo que haya en ella. Primero su tierra prometida y luego el planeta entero. Pero si no le llegan a obedecer, ese mismo Dios que los eligió, los destruye. O sea que aquí hay un pacto de obediencia por temor y por miedo, como sucede en muchas otras religiones. Pero el pago de que el pueblo de Israel le sea fiel a Jehová es precisamente la autoridad que les da esta falsa deidad para controlar el mundo. Y así lo han hecho a lo largo de la historia. Entonces entendemos cómo ellos se siguen rigiendo por principios religiosos. Y hasta que no logren su objetivo, no van a parar de bombardear, no van a parar de saquear y no van a parar de asesinar a todos los que tengan que destruir para imponer su ley y cumplir sus profecías. Esta es la situación actual que quería compartirles sobre la situación crítica que se está viviendo en Gaza. Como lo decía, es el peor lugar para estar ahora mismo, un lugar muy peligroso. Vivir esa situación no se le desea absolutamente a nadie. Bueno, y la situación política en mi país, en Colombia, está siendo complicada, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Sabemos que desde que el señor Gustavo Petro llegó al poder, la oposición ha sido muy fuerte. Este era un país que tradicionalmente que era gobernado por la derecha y Petro pues es más de tendencia de izquierda. Y esto generó todo un revuelo, generó insatisfacción en muchas zonas del país. Y bueno, las críticas, sobre todo por redes sociales, las protestas, el inconformismo en contra del mandato del señor Gustavo Petro, pues no se hicieron esperar. A tal punto que en las últimas horas se produjo una amenaza de muerte al presidente Petro. Por redes sociales comenzó a circular, se hizo viral. Y en el video se dice que hay un hombre que dice que pidió 70,000 hombres para hacer un golpe de estado en el país. Te vamos a cortar la cabeza, grave amenaza al presidente Petro. Ya la fiscalía está investigando. Es una situación que se puede salir de control porque desafortunadamente Colombia es un país que sigue teniendo muchos grupos armados, muchas bandas criminales, grupos delincuenciales que azotan a las ciudades, a la población civil. La inseguridad en muchos momentos pues es bastante complicada. Y muchos de estos grupos armados pues están en contra del gobierno nacional y son los que hacen extorsiones en el comercio, hacen secuestros, el tema del sicariato y también amenazas a funcionarios públicos, a la población civil y bueno, ya en este caso
al mismísimo presidente de la nación. A través de la cuenta de X, el presidente Gustavo Petro replicó un video donde un sujeto sin identificar le hace una grave amenaza. El mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar la respectiva investigación. Petro dice: le solicito a la Fiscalía investigar a esta persona que aparece en el video y que está amenazándome de muerte a mí y a toda mi familia, expresó el jefe de Estado. En el video en cuestión aparece un sujeto que usa una gorra negra y dice: no le dé miedo, ¿no que quería guerra? ¿Cuál es el miedo, Petro? Gustavita, perro, le dice. No aplaudía la muerte de los niños, pero sí te daba dolor y tristeza cuando te mataban tu gente, tus delincuentes. Los vamos a acabar a todos y te vamos a acabar a ti. Ya pedí 70,000 hombres para hacer un golpe de estado. Te vamos a acabar, perro, te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares, con tu hijo, con tu mujer, con tu nuera, con tu nieto. Con todos vamos a acabar. Este es un mensaje bien bravo que te estamos dando, continúa el sujeto en su amenaza. Esto es parecido a los tiempos del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico aquí no ha acabado, pero cuando existían, ¿no?, los carteles más poderosos, o por lo menos cuando eran más visibles, ¿no?, cuando su poder y hegemonía era un poco más frontal en contra del gobierno. Estoy hablando del cartel de Medellín en la época de Pablo Escobar, el cartel de Cali, que eran los principales. En esa época, este tipo de amenazas contra el presidente, contra los funcionarios públicos, contra la policía, eran muy cotidianos. Desafortunadamente, la violencia en esa época del país era muy fuerte y se hicieron muchas matanzas, muchos atentados por parte de estos carteles que tenían en vilo la seguridad del país. Este tipo de acciones hacen recordar aquella época cruda de Colombia, porque esto es una amenaza muy delicada. Obviamente a cualquiera que lo amenacen así inmediatamente se va a preocupar, y a pesar de que es el presidente, que tiene mucha seguridad, que tiene el poder para que la fiscalía inmediatamente comience a investigar, no deja de ser preocupante. Al final también cargó contra el ELN y las FARC. Dice que se preparen, que el ELN y las FARC son dos grupos armados que en los últimos años han venido teniendo conversaciones tanto con el de Petro como el de los dos mandatarios anteriores, Iván Duque y Juan Manuel Santos, para, bueno, un proceso de paz, para dejar las armas, para reintegrarse a la sociedad. Y digamos que el accionar delincuencial de estos dos grupos se ha ido mermando, aunque algunos dicen que no se ha mermado del todo, que ellos siguen teniendo su accionar un poco más oculto, más escondido, o creando grupos con otros nombres, pero que están sujetos al ELN y las FARC. Sigan haciendo daño, sigan desalojando a la gente. Estamos hartos de ustedes. Los espartanos estamos hartos. Decir que pertenece al grupo de los espartanos. En el cierre de su amenaza, el sujeto hizo mención de los espartanos, un grupo criminal que opera en Buenaventura. Sin embargo, se desconoce si realmente hace parte de dicha estructura. Aquí está el video del personaje. Vamos a ponerlo para que escuchemos con claridad su amenaza. ¿Cuál es el miedo? ¿No quería guerra? ¿Cuál es el miedo, Petro? No, Gustavita, perra. ¿Ah? No aplaudía la muerte de los niños, pero sí te daba dolor de tristeza cuando te mataban tu gente, tus delincuentes. Y lo vamos a acabar a todos y te vamos a acabar a ti. Ya pedí 70,000 hombres para ir a hacer el golpe de estado. Te vamos a acabar, perro. Te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares. Con tu hijo y con tu mujer. Con tu nuera, con tu nieto. Con todo vamos a acabar. Un mensaje bien bravo que te la estamos dando. Y a todas las ELN y a la FARC que se preparen. Siguen haciendo daño, siguen desalojando gente. Ya estamos hartos de ustedes. Los espartanos ya estamos hartos. Ya lo estás sabiendo. Bueno, ahí está la amenaza, la fuerte amenaza a este sujeto que dice ser de los espartanos, que dice estar en contra de Petro, el gobierno nacional, de las FARC y también del ELN. Amenaza a toda la familia de Gustavo Petro, hasta el nieto, los hijos, bueno, a todos los integrantes de esa familia. Por supuesto que esto es algo muy grave, porque de llegar a ser cierto este video, el tipo, bueno, parecería hasta que estuviera borracho, no sé, pero de llegar a ser cierto es muy delicado, porque se podría estar armando una especie de golpe de estado por uno de estos grupos armados, de estos grupos criminales que pretenden desestabilizar el país. Y la pregunta sería, ¿no?, si esto llega a ser cierto, ¿quién está financiando este grupo? ¿Quién lo está apoyando? ¿Quién lo está promoviendo? La ultraderecha nacional, que sabemos pues que no es muy amiga del gobierno actual, del señor Petro,
o algún otro grupo armado que, bueno, esté en el tema del narcotráfico, que tenga bastante dinero para patrocinar esto, o también podría ser patrocinado desde fuera de Colombia, de algún otro país o quién sabe que quiera desestabilizar el gobierno nacional. Es algo que, bueno, ya está en investigación. Inmediatamente Petro hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación, como vemos por acá. Ante el llamado hecho por el presidente Gustavo Petro, la Fiscalía no tardó en reaccionar y anunció que ya dio apertura a la respectiva investigación. A raíz de las amenazas conocidas públicamente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas para esclarecer los hechos, manifestó el ente acusador en una publicación en X. En tal virtud, indicó que fue designado un grupo de investigadores y un fiscal especializado para atender el caso y esclarecer los detalles que rodean la grave amenaza que denunció el mandatario. Esto fue lo que dijo la Fiscalía, que es el ente investigativo de Colombia, que bueno, no ha tenido tampoco muy buena relación con el señor Gustavo Petro, pero en este caso pues ahí se están poniendo a la labor de investigar qué es lo que está sucediendo. Hay que decir que en el tema de los poderosos de Colombia, es decir, la gente que tiene el dinero, el poder, el billete, que muchos son de la derecha tradicional, muchos magnates, ¿no?, de las familias más poderosas de aquí de Colombia, en muchos casos les ha incomodado la presencia de Gustavo Petro en el poder, porque Petro ha ido desnudando con ciertas acciones los negocios ilícitos de estas personas, de familias como por ejemplo los Char, que es una familia muy poderosa en la costa colombiana, que integran la sociedad secreta de los masones, al igual que muchas otras familias en Bogotá, en el centro del país, en la capital. Familias muy poderosas que manejan los medios de comunicación del país. Medios de comunicación que en muchas ocasiones se han dedicado a desprestigiar el mandato del señor Gustavo Petro. Yo no soy defensor de Petro, realmente me da un poco igual el tema político. Me refiero a estar con derechas, con izquierdas. A mí eso pues no me gusta, no me llama la atención, pero sí analizo el tema de la política con lo que tiene que ver con el marco internacional, el tema del nuevo orden mundial, lo que sucede con los conflictos de izquierdas y derechas y cómo esto al final termina afectándonos como población. Porque tanto izquierdas como derechas trabajan para la misma élite, para el mismo nuevo orden mundial, son corrientes derivadas de la masonería internacional y estos tienen una agenda, unos intereses y no importa quién esté en el poder, al final la masonería intentará hacer que esos intereses se cumplan. Claro, ha habido casos donde hay presidentes que se alejan un poco de esta agenda y entonces ahí es donde entra la maquinaria de esta élite para destruir a ese presidente, desacreditarlo o en muchos casos sacarlo del poder. Así que en este caso Petro ha ido recibiendo distintos ataques por parte de la oligarquía colombiana que se ha incomodado porque Petro se ha metido en sus negocios. Los ha denunciado en muchas ocasiones y lo que más le temen es que el año que entra se cambiará de fiscal. Es decir, esta fiscalía, la que mencioné por acá, está comprada por los poderosos tradicionales del país. Como por ejemplo el señor Álvaro Uribe Vélez, que tiene una cantidad de investigaciones, pero nunca se le ha comprobado nada, entre comillas. El peso de la justicia no le ha caído encima a pesar de que se sabe que ha estado detrás de muchas situaciones ilegales en el país, como por ejemplo falsos positivos que eran crímenes de guerra y los hacía pasar como bajas de milicianos. Algo parecido a lo que hace el señor Netanyahu en Gaza, ¿no? Asesina civiles y dice que son de Hamás. Bueno, aquí ocurrió lo mismo hace muchos años, donde perdían la vida civiles por parte del ejército colombiano y se decían que esas bajas eran de los grupos delincuenciales con los cuales estaban en guerra. Eso hizo el señor Uribe. Hay muchas denuncias, hay muchas pruebas, pero como tienen comprada la fiscalía, pues no se les puede incriminar. ¿Qué va a pasar el otro año? Se va a cambiar de fiscal. Y el nuevo fiscal pues no está comprado. No tiene la influencia de estos señores que controlan el país y sus investigaciones pues van a ser mucho más libres y si tiene que meter preso a uno de estos magnates, pues seguramente lo va a hacer. Y esta situación es la que ellos le tienen miedo, por lo tanto, quieren evitarlo a toda costa. Y una de las formas para evitarlo es sacando al señor Gustavo Petro del poder o, como vemos en esta noticia, haciendo un golpe de estado o, en el peor de los casos, atentando contra su vida y contra la de su familia. Y esto, pues, para los que hemos vivido y conocido la situación de Colombia, pues no es extraño. Esto ha sucedido en muchas ocasiones.
Aquí el que no se ajuste a esa línea gobernante que tiene el poder sufre las consecuencias. Esperemos que esto no pase a mayores, que sea una simple amenaza de un loco por ahí en redes sociales que no tiene ni idea de lo que esté hablando, que no pertenezca a ningún grupo armado y que solo se busque generar revuelo y temor en la familia del presidente. Porque bueno, si esto llega a ser verdad y se llega a conformar un grupo armado que vaya en contra del Estado, pues aquí la situación en Colombia se complicaría con una nueva guerra y esto pues nadie lo quiere. Esperemos que se logre investigar y que esta situación no pase a mayores. Y esto pues se suma a la situación de inseguridad y de violencia pues que siguen viviendo muchos países de América Latina en el marco político, pero también en el mundo. Sabemos que vivimos tiempos convulsos y el tema de la delincuencia y la inseguridad es algo que irá incrementándose con el pasar de los años. La cima de la estupidez a la que llegaremos como humanidad es lo que demuestra como símbolo que estamos llegando a lo que las profecías llaman el fin de los tiempos. Cuando ese nivel de violencia esté llegando a límites nunca antes vistos, ahí es donde comenzarán a suceder los cambios trascendentales en el ser humano y en el planeta. Así que lo que suceda en cada uno de nuestros países tiene que ver con el escenario global. Esta es la situación que demuestra la división de derechas e izquierda que siempre han promovido los poderosos de la élite que controlan al mundo. Por eso uno tiene que salirse de estas disputas, ¿no? Ni defender a Petro a capa y espada, porque sabemos de la línea que pertenece, pero tampoco estar a favor de esa derecha que intenta imponer el terror y el odio, en este caso en Colombia. Obviamente hay que rechazar toda manifestación de violencia, pero no involucrarse en estos conflictos emocionalmente ni tomar partido. Bien, quería compartir esta noticia porque me pareció muy importante, no solamente para Colombia, sino para América Latina, porque sé que en muchos de los países donde me están viendo, la situación tampoco es que esté muy armoniosa, muy positiva. Sé que en cada país hay problemáticas y eso demuestra pues el mundo convulso en el que vivimos y hay que estar por encima de todas estas pasiones, no dejarnos contagiar ni afectar de estas situaciones. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.